Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Gustavo Pérez García. Esto es un video académico del programa educativo Tecnología Farmacéutica. Del tema que estaremos hablando es de la desecación, atomización y liofilización. Como primer tema tenemos la desecación. Tenemos que una definición de ellos, que es una operación básica farmacéutica que consiste en la eliminación total o parcial de la humedad que posee un cuerpo sólido. Y con base a esto tiene como objetivo mejorar la estabilidad del producto física, química o microbiológica. De igual manera, facilitar su manejo y también como propiedades reológicas, lo que es la tensión o de la fluencia, los tiempos de relajación, la viscosidad y la conformalidad. En modalidades de desecación tenemos que la desecación convencional, tenemos por definición por arrastre de agua de corriente de aire o más o menos caliente, dependiendo de la termolabilidad del producto a desecar. Atomización, que tenemos como definición proceso especial de la eliminación de agua para productos termolábiles mediante exposición de material dispersado en gotículas en una corriente de aire muy caliente durante tiempos cortos. La liofilización es la eliminación del contenido total de agua en un sólido previa congelación y ampliación de alto vacío. En la estática de secado tenemos que es la higrometría y la psicometría. Tenemos como definición cuando la presión de vapor del agua contenida en un sólido es menor a la del agua contenida en el aire, se producirá una evaporación de agua del sólido y la desecación hasta que la presión de vapor se iguale. Cabe destacar que es necesario estudiar el contenido de humedad del aire con los posibles comportamientos de un sólido frente a la humedad. La higrometría y la psicometría consiste en el estudio del equilibrio de este proceso y conceptos básicos como la humedad. También tenemos como definición la cantidad de agua que se acompaña en una sustancia seca. Es la definición de la humedad. También un concepto que debemos tener presente es la capacidad de absorción de agua depende de la temperatura del aire. Esto más que nada, esto se refiere a la cantidad de vapor de agua que el aire puede contener. Tipos de humedad. Humedad absoluta. Es la cantidad total de vapor de agua contenido en un determinado volumen de aire. El vapor de agua se mide en gramos y el aire en metros cúbicos. La humedad absoluta puede ser expresada en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire. Como tenemos referencia en la tabla 10.2, cantidad máxima de vapor de agua admitido por el aire seco en función de la temperatura. Tenemos que la temperatura en grados Celsius de 10, el contenido de humedad es de 9.39 y la temperatura de 15 grados Celsius es 12.70. En la humedad relativa se trata de la relación entre lo que es la cantidad de agua, de vapor de agua contenida en el aire, lo que es la humedad absoluta, y la máxima cantidad de aire que puede albergar esta temperatura. Teniendo en cuenta la humedad absoluta de saturación, también tenemos que la humedad relativa es un cálculo que se ofrece en valor definitivo del porcentaje de humedad relativa. Si en lugar de expresar la HA, que es la humedad, la humedad relativa en unidades de masa de agua por volumen de aire, la expresamos en números moles, obtenemos la llamada humedad absoluta molar, que esta es la humedad absoluta molar representada como HM. Matemáticamente se puede calcular a partir de la siguiente expresión, donde HM, que es la humedad absoluta molar, y donde NB es el número de moles de vapor de agua, sobre Ng expresa el número de moles del gas. Expresado en términos de presiones, PV es la presión parcial de vapor de agua y Pg es la presión de gas. La humedad absoluta HA, donde Mb es el peso molecular del vapor de agua, que es igual a 18 gramos sobre mol, y Mg es el aire, es del aire, que es más que nada que se asume, adopta un valor de medio a efectos prácticos del 29 gramos sobre mol. Important comportamiento en un sólido frente a la humedad. En comportamientos de un sólido frente a la humedad.
La psicometría estudia la humedad del aire en sus diferentes formas. Otras de sus facetas consisten en estudiar los posibles comportamientos de un cuerpo sólido expuesto frente a un aire con un cierto grado de humedad. Según esto, podemos clasificar los cuerpos sólidos con arreglo de las siguientes categorías: el sólidos solubles, sólidos insolubles. En aquellos que son solubles que absorben agua del aire que se les rodea y se disuelven en ella, dando lugar a disoluciones saturadas en la superficie del sólido o llegando incluso a disolverse totalmente, siguiendo lo que es la ley de Raoult. En los sólidos insolubles, aquellos que no se disuelven en el agua ambiental, como la sal, café y el azúcar. Los sólidos insolubles también lo clasifica de dos maneras: sólidos húmedos, cuerpos que tienden a ceder agua al aire seco que los rodea hasta alcanzar su humedad en equilibrio con el ambiente. Sólidos higroscópicos, cuerpos que tienden a absorber agua del aire húmedo que los rodea hasta alcanzar su humedad en el equilibrio del ambiente. En dinámicas de secado, en el estudio de la que es la velocidad de secación, nos interesa más que nada averiguar la velocidad que se produce en nuestro proceso y así poder calcular el tiempo necesario para alcanzar un determinado contenido de la humedad. Transferencia de energía. En esto conlleva al calentar el aire y de la muestra provocando la evaporación del agua del sólido. En la transferencia de materia, más que nada transferencia de agua, esto incluye en dos fases: el interior del sólido hasta su superficie, desde la superficie al aire que lo rodea. A medida que disminuye el contenido de agua en un material pulverulento durante lo que es el proceso de desecación, podemos encontrar varias fases definidas. En esta transferencia de materia tenemos varios estados pulverulentos, como podemos observar en la imagen. El estado goticular, que en esta cabe destacar que las partículas se encuentran totalmente rodeadas del agua, como se puede observar en la imagen. El estado capilar, los espacios llenos de agua comienzan a estrecharse, tanto como podemos observar en la imagen. El estado funicular, los puentes de agua se estrechan, apareciendo huecos llenos de agua caliente, principalmente por capilaridad. El último estado, que es el estado pendular, eliminando lo que es una mayor cantidad de agua, precipitando por difusión. En los procesos de secado y sus fases, tenemos como en la imagen representado gráficamente en los procesos en los procesos de humedad remanente del sólido, que es de A a la B, que tenemos un periodo de inducción, lo que es la velocidad del proceso que aún no está bien definida, el proceso de desecado. Durante la fase B y C, en esta fase se conoce como periodo anticrítico. En esta fase se elimina el agua de los enlaces entre lo que son las partículas y sobre la superficie de esta. En el punto C, que es el punto crítico de secado, es el momento en el que se alcanza la eliminación de la humedad del aire de la muestra. En el periodo de C, D y E, en esto se produce la eliminación del agua desde el interior de lo que son las partículas, como se puede observar en la imagen. En la ecuación general de la velocidad del desecado tenemos W, donde P sobre A es la relación de peso y área de la superficie sólido seco. Diferencial de X por diferencial de T es la variación instantánea de la humedad. Atomizaciones, conceptos básicos. La atomización es un proceso especial de desecación en donde una solución o suspensión de material que se desea desecar y se noviliza formando un aerosol que se pone en contacto con una corriente de aire caliente durante un corto periodo de tiempo, eliminando casi todo el disolvente de una forma casi instantánea. En los equipos de atomización tenemos este que estamos presentando en la imagen: esquema de un equipo atomizador dotado con boquilla neumático de dos fluidos en un sistema recogido de partículas por acción separador de tamaños. Definamos cómo funciona este equipos atomizadores. Más que nada,
Tenemos el reservorio de líquido, contiene el líquido que se desea atomizar. Este líquido fluye hacia la boquilla por presión de gravedad, como se puede observar en la imagen. En la boquilla de atomización hay dos tipos de boquillas representadas, como podemos observar. La boquilla de un fluido solo utiliza el líquido que pasa por la abertura estrecha para ser atomizado. Boquilla de dos flujos. Combina el líquido y aire comprimido. El aire a alta presión ayuda a pulverizar el líquido con pequeñas gotas. En la cámara de atomización, el aire caliente se introduce en la cámara mezclándose con gotas finas del líquido atomizado. Y en la parte del secado, el aire caliente provoca la evaporación rápida del solvente, generalmente agua, dejando partículas sólidas como polvos secos. En la separación de partículas, tenemos que las partículas secas se transportan por el flujo de aire hacia lo que es el ciclo separador. En las partículas gruesas, debido a su mayor peso, estas caen hacia la parte inferior del ciclo y recogen para ser separado. Las partículas finas, las más ligeras, son arrastradas hacia una salida secundaria. El aire seco de la salida, más que nada que contiene partículas finas del ciclo hacia una salida por un vacío o hacia el filtros para su posterior recolección o eliminación. Componentes prácticamente adicionales que son los calefactores, calientan el aire antes de introducirlo en el sistema, optimizando el secado. La parte de los filtros limpian el aire comprimido para evitar la contaminación del producto final. En el tema de liofilización, tenemos una definición que es un sistema de desecación especial que consiste en la eliminación del agua contenida en un material mediante congelación y posterior sublimación de hielo formado. Procesos de liofilización. Tenemos un diagrama de estas fases que ilustran las diferentes etapas. En las etapas A, B, en la etapa de congelación, se disminuye la temperatura de la muestra hasta asegurarnos que el contenido total de agua se ha congelado y forma un sólido con los demás componentes. En la etapa B, C, D, que es la etapa de desecación primaria, se hace vacío y se disminuye presión hasta un punto que se encuentra debajo del punto triple del agua, que es 0,00208 grados Celsius y 4,58 torr. Este paso elimina gran parte del agua de la muestra, más de un 90%. En la etapa D y E, que es la etapa de desecación secundaria, tenemos que es manteniendo el alto vacío y esta se eleva la temperatura por encima de la que se ha mantenido en la fase de sublimación y se elimina de la muestra del agua residual. Componentes de un liofilizador. Esto es un esquema que se representa en la imagen. En la cámara de sublimación ya mencionada se llevan a cabo los procesos de congelación, paso del agua del líquido a sólido, y la sublimación, que es el paso directo de sólido a vapor. El vapor resultante pasa por una cama intermedia conocida como cámara de condensación, en donde se va a encontrar con una presión y temperatura inferiores, quedando atrapado en forma de hielo. Esto es un equipo liofilizador, lo podemos observar. Es un liofilizador mixto a escala de laboratorio. Sistemas de congelación, congelación mediante aplicación de vacío. Funcionamiento de este dispositivo. Las muestras se colocan en los tubos de ensayo dentro del rotador, como se puede observar en la imagen. Se activa el motor de giro para mantener el sistema equilibrado. La bomba de vacío, se reduce la presión del sistema, lo que disminuye el punto de ebullición de los líquidos en las muestras. Los líquidos se evaporan y pasan por la trampa de frío, en donde se condensan y se separan del sistema. La bandeja con desecantes absorbe cualquier humedad residual, asegurando un proceso eficaz. Y eso es todo de mi parte. Gracias.